Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo un ejemplo más sobre las equivalencias lógicas. Me piden simplificar esta expresión. Normalmente la mayoría de ejercicios que se presentan acá son con dos proposiciones, pero a veces pueden poner algo así, algo sencillo con tres. Observa la siguiente tabla para que la recuerdes porque nos va a ayudar a poder reducir lo que está ahí. Observa esta parte. Está R y está su negación. ¿Qué me indica eso? De que si uno es verdadero, el otro será lo contrario. ¿No ves que esto es lo contrario de lo que está aquí? ¿Lo contrario de esto cuál es? Falso. Entonces, eso me indica que si uno es verdadero, el otro será falso. O si no, también al revés. Si este es falso, el de acá es lo contrario. Será verdadero. Quiere decir que cualquiera fuera el caso, aquí en esta parte uno va a ser falso y el otro va a ser verdadero. Y en una conjunción, si tú observas la tabla, cuando uno es verdadero y el otro es falso, sale falso. Cuando uno es falso y el otro es verdadero, sale falso. Quiere decir que sin necesidad de saber el valor de R, estos son contrarios y el resultado será falso. Entonces, hay ejercicios donde al desarrollar, a veces aparece en medio del desarrollo aparece el falso. También como en alguna oportunidad puede aparecer también el verdadero. El resto lo voy a bajar para ver qué hago ahora. Ahora, voy a operar esta condicional. Lo voy a hacer según la fórmula. La fórmula, si yo lo interpreto, me indica de que el primero hay que negarlo. Así se entiende eso. O sea, este es el primero, a él se le niega. Entonces, si yo lo voy a negar, si voy a negar esto, lo pondré así. Voy a negar el primero. Según la fórmula, para convertirlo, debo de poner una O. Ahí está la O. Y el segundo baja igual. No se le hace nada al segundo. Y quedaría así entonces. Ahora observa. Otra de las fórmulas que tú tienes que conocer es esta, la que está aquí. ¿Cómo se le entiende a ella? Se le entiende así. Que si tú tienes una proposición cualquiera y está conectado con la O, con una falsedad, en las fórmulas tú vas a encontrar que esto te da el mismo P. Más conveniente que te aprendas la fórmula es que tú aprendas por qué sale así. Razonándolo se puede hacer. Si es que deseas y me llamas, te hago esa explicación. Cómo razonar eso para llegar a concluir lo de acá. Y si no, ahí no me queda, pues, ¿no? Entonces, eso voy a aplicar acá. Hay una falsedad, hay una O, y acá hay una proposición resultante. ¿Qué da como resultado? Esa proposición que está aquí. ¿Sí? ¿No ves que esta es la que sale acá? Igual aquí, esta es la que va a salir como resultado. Entonces el resultado de eso será lo que está
Ahí, eso sería. Ese es el resultado de todo esto. Lo que está a la derecha lo bajo. Y en esta parte hay una I y hay una negación. Cuando es así, hay una negación y hay una I o hay una O, se aplican las leyes del señor de Morgan. Voy a aplicar entonces acá. ¿Cómo es? Se pone lo contrario de esto y lo contrario del otro. Lo contrario de esto será P. Lo contrario del de acá será eso. Y este se voltea. Así quedaría. Ese sería el resultado. Y por aquí baja esto. No pasa nada por allá. Y en este momento vamos a terminar. Y acá, mira, está la I y está la O. Y además hay una proposición y adentro del paréntesis ella se encuentra igualita. ¿De qué caso se trata? Es uno de los casos de absorción. Voy a escribir allá los 4 casos de absorción, por si acaso no lo tuvieras. Observa la primera. Esta, mira, obsérvala. Si tú ves aquí, esta se repite dentro. Está la I y está la O. El resultado es el que se repite. Igual es acá. Está la I y está la O. Esta se repite acá adentro. El resultado es el que se repite. Por lo tanto, esa es la simplificación de la expresión que me han dado. Así se hace. Hay que practicar para acostumbrarse a usar estas equivalencias y las otras que existen. Ha sido un placer haberte servido. No te olvides de apoyarme con tu suscripción. Me voy, ya te traigo más ejemplos sobre esto si es que lo deseas. Este video es dedicado con mucho cariño a mi amiguita Cristina Vargas Maldonado. Para ti, Cristina, con mucho cariño. Me voy. Ha sido un placer estar con ustedes. ¡Chao!